Amados auditores, continuamos con el último capítulo del libro La genética divina. Capítulo 6, parte 3. Autor Ezra Ma. Los sufrimientos de los herederos. Regresemos a Romanos capítulo 8, verso 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos también glorificados. La palabra hijos aquí es tecnon. A nadie le gusta sufrir, pero este versículo nos habla de sufrir con Cristo, nuestro hermano mayor. No se trata de sufrir por los errores que cometemos. Por ejemplo, si usted se excedió en el límite de velocidad y chocó su vehículo, quedó herido y tuvo que permanecer en recuperación por varios días, además de recibir una multa elevada y haber perdido el vehículo, en ese momento usted no diga: estoy sufriendo por el Señor. No es así. Está sufriendo porque fue imprudente y violó la ley. Sufrir, como está escrito en el versículo 17, es sufrir por el cuerpo de Cristo. Es sufrir los dolores de parto para engendrar un hijo en Cristo. Gálatas 4, verso 19. Y en Colosenses, capítulo 1, verso 24, Pablo afirma: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo en su cuerpo, que es la iglesia. Este es un versículo muy profundo. Pablo habla de sus padecimientos por ellos. Ese padecimiento o sufrimiento es en favor de alguien, en favor de las personas. ¿Quiénes son esas personas? Esas personas son los hermanos de la iglesia, los hermanos nuevos, a quienes apacentamos, los niños, los adolescentes y los jóvenes, a quienes cuidamos. El apóstol también habla de cumplir en la carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, por causa de su cuerpo, la iglesia. Cumplir lo que falta. ¿No es extraño? ¿Acaso Cristo no sufrió todo lo que tenía que sufrir? ¿Será que tenemos que sufrir algo más en la carne para nuestra redención? Algunas religiones tienen la práctica del autoflagelo. Ellos se azotan con varas y látigos hasta sangrar. Señor Jesús, ¿por qué piensan que necesitan pagar alguna penitencia? Eso es una ofensa para el Señor. Lo que necesitamos ver es que los sufrimientos de Cristo tienen dos categorías. Una son los sufrimientos por la redención. En ellos no tenemos ninguna parte y nada podemos añadir. Cristo sufrió todo lo que tenía que sufrir por nuestros pecados. ¡Aleluya! La prueba es que cuando estaba en la cruz, antes de expirar, Él dijo: consumado es. Eso está en el Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 30. Él murió en la cruz, fue sepultado, resucitó y ascendió a las alturas. En su ascensión se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Sentarse quiere decir descansar, pues el trabajo ya terminó. Eso es en cuanto a la redención. Pero en cuanto al crecimiento, madurez
y cuidado de la iglesia, Cristo no está sentado. En Apocalipsis, capítulo 1, revela que Él está de pie, como sacerdote, en medio de los candeleros de oro. Eso muestra su cuidado y preocupación por las iglesias. Además, cuando Esteban estaba siendo apedreado, vio los cielos abiertos y al Hijo de Dios de pie a la diestra de Dios. Eso lo encontramos en Hechos, capítulo 7, verso 56. En el momento de la angustia, de la tribulación de sus santos, Él está de pie. Quizá no nos damos cuenta, pero cuando estamos en medio de las dificultades, pasando por sufrimientos y tribulaciones, cuando perdemos un ser querido y no logramos recuperarnos del dolor, o incluso en una situación difícil en la familia, que no sabemos cómo solucionarla, el Hijo del Hombre está a nuestro lado. Tal vez Él nos hable durante nuestro descanso. Hijo, descansa, yo estoy contigo. Él está de pie, no sentado. En ese aspecto, Él solo se sentará con nosotros en el trono cuando hayamos madurado. En el sufrimiento en favor de su cuerpo, que es la iglesia, todos tenemos parte. Cuando cuidamos de un hermano, hay sufrimientos y dificultades. En un momento dado está muy animado, después oye la palabra, oye palabras negativas y no quiere reunirse más. ¿Acaso no sufrimos con eso? Cuando un hermano deja la iglesia, ¿acaso no sufrimos? Ese sufrimiento es en favor de su cuerpo. Cuando en invierno, con lluvia y temperaturas bajas, nosotros nos comprometemos a apacentar a alguien de noche, no queremos salir de casa, pero decimos, tengo que ir, y enfrentamos el frío. Ese es un sufrimiento por causa de su cuerpo, la iglesia. En ese momento, cuando nos volvemos al Espíritu, tenemos comodidad y servimos felices. Cuando una madre va a tener un hijo, se pone feliz. Cuando tenemos hijos espirituales en medio de los sufrimientos, somos felices. Para ser glorificado es necesario pasar por el sufrimiento. Sin embargo, ese es un sufrimiento bueno, porque nos lleva a la madurez y a ser más íntimos del Señor. Sufrir por la iglesia, por el Señor, es un privilegio. Cuando alguien habla mal de usted, cuando lo critican, cuando lo calumnian, usted quiere responder y vindicarse, pero piensa y dice, no, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces, así, usted sufre en silencio. Ese sufrimiento lo lleva a la cruz, mata su vida del alma y lo lleva a madurar. Es mucho más fácil reivindicarse y responder, pero cuando vamos a la cruz, sufrimos y morimos. No obstante, tenemos la promesa de la recompensa, reinar con el Señor. Asimismo, hay un sufrimiento proveniente del amor del Padre, la disciplina y la corrección. En Hebreos 12, verso 4 al 6 dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. La lucha contra el pecado es un sufrimiento. El pecado está en nuestra carne pecaminosa, en nuestro cuerpo mortal, y tendremos que luchar contra eso hasta que el Señor vuelva. Sin embargo, esa lucha es más fácil
cuando estamos en el Espíritu. Amados hermanos, la palabra hijo mencionada 3 veces en la porción de arriba es huíos. La corrección del Señor viene cuando maduramos. Parece que a los hermanos nuevos, que aún son infantiles, el Señor les atiende sus oraciones y los cuida para que no sufran mucho. Son como recién nacidos. Los padres cuidan mucho más a los recién nacidos, pues son indefensos y necesitan más protección. Además, ningún padre disciplina y corrige a un bebé por haber llorado en la noche, por botar la mamadera, por ensuciar los pañales o cosas así. Sin embargo, a medida que un hijo crece, el padre ya no atiende a todos sus llantos y mañas. Al contrario, comienza a corregirlo. Con nosotros no es diferente. Mientras más maduramos, parece que Dios atiende menos nuestras peticiones. Eso ocurre porque muchas veces pedimos de acuerdo a nuestra voluntad y según nuestra infantilidad. A veces nuestras oraciones son simplemente mañas y lloriqueos que hacemos esperando que el Señor nos atienda. Él no responderá a eso. En Hebreos 12, 7 al 9 continúa: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales, que nos disciplinaban, y los venerábamos. ¿No es así? ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Las 3 menciones de hijos en estos versículos son todas huíos. En el griego, la disciplina trae sufrimiento, pero es para nuestro bien. Un bastardo es un hijo ilegítimo, pero nosotros no. Nosotros somos hijos legítimos. Somos corregidos y disciplinados porque somos hijos. Un padre no se preocupa por corregir y disciplinar a los hijos de los demás. ¿Cuántas veces los hijos cuestionan a los padres por causa de las correcciones que sufren y se comparan con los hijos de otros padres? Y los padres responden: tú eres mi hijo. Lo mismo ocurre con nosotros. A Dios no le interesa disciplinar a los incrédulos. A veces, cuando estamos bajo la disciplina del Padre Celestial, comparamos nuestra situación con la de algunos incrédulos y pensamos que Dios cuida mejor de ellos que de nosotros, pues parece que ellos no sufren lo que nosotros sufrimos. Somos como un niño que le pregunta a sus padres por qué lo tratan diferente de cómo los otros padres tratan a sus hijos. Debemos dejar de lado esos cuestionamientos y recordar que si no estamos siendo disciplinados es porque no somos hijos, sino bastardos. Señor Jesús, la disciplina también es una prueba de nuestra filiación. Los versículos del 10 al 12 concluyen: y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de mucha tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Como vimos,
La razón por la cual el Padre nos disciplina es que somos sus hijos. Y la motivación es el amor verdadero. Ahora, el objetivo de la disciplina es hacernos participantes de su santidad, es decir, que tengamos más de la naturaleza divina en nosotros. Ese será el fruto apacible para los que son disciplinados. No nos desanimamos. Cuando seamos disciplinados, antes bien, levantémonos. Si bien la disciplina no es un motivo de alegría, sino de tristeza, pero después produce fruto de justicia. En el verso 14 retoma: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Por tanto, la corrección tiene como fin volvernos más santos, así poder seguir la paz y la santidad. Y la recompensa es ver al Señor, esto es, estar con Él en el reino venidero. ¡Aleluya! Queridos auditores, hasta aquí llegamos hoy. Nos vemos en el próximo audio, que llevará por título El Padre Amoroso y sus dos hijos. Sean todos muy bendecidos.